mágico es mi don. Si vienes con un problema, yo le encuentro solución. De niño profetizaba y llegué a la conclusión que mi cuerpo está tocado con la magia de un dragón. ¿Qué tal mi gente? ¿Cómo estamos? Qué hermoso día de hoy. Espero que muy bien por acá, muy bien, encantado de la vida. Bueno mi gente, aquí como siempre, sábado, toca videíto. Y bueno, ya les hice el primer vídeo de la serie Paranormal, donde les estaba hablando un poquito de mí. Y les estaba hablando un poquito de mí porque la verdad es que ha venido mucha gente nueva al canal en los últimos tiempos. Y bueno, pues mucha gente que no me conoce. Y como hay mucha gente que no me conoce o me conoce de simplemente echar las cartas del tarot, que ya saben que tiro cartas del tarot ahí en directo, hago mi directa los martes y los viernes, pero bueno, hay mucha gente que no sabe cuál es mi trayectoria, dónde vengo, y bueno, ya les estuve explicando que en realidad desde mi nacimiento mi vida había sido muy paranormal. Les estuve contando en el vídeo anterior, que si no lo has visto te lo recomiendo que lo vayas a ver, porque este va a ser un poco la continuidad de ese vídeo, pero bueno, allí les cuento un poquito cómo comenzó toda mi historia paranormal. Y bueno, y aquí quiero seguir un poco haciendo una continuidad de aquel vídeo, porque hay cosas que quiero hablarles, por ejemplo, la historia del dragón rojo. Quiero hablarles de la historia del dragón rojo, explicarles qué cosa es el dragón rojo, por qué en mi canal está el dragón saliendo constantemente, que estas son cosas que la gente no las sabe. Y entonces, bueno, voy a dedicarme a contar esta historia del dragón. Y bueno, al mismo tiempo, como hay como 3 historias concatenadas con todo esto, voy a intentarlas decir todas, a ver si me da tiempo, vamos a intentarlo. Bueno, todo esto comenzó un día en el que yo, ya viviendo aquí en España, entraba en salas de chat. Esto hará como 15, 16 años. Aquella época prácticamente, por lo menos yo no había entrado nunca a Facebook. Imagínense ustedes, el Facebook se puso de moda después, pero hubo una época en la que el Facebook no era tan famoso y lo que había eran como salas de chat en internet. Y yo acostumbraba a entrar a algunas salas de chat de Yahoo, unas salas de chat de estas que había por ahí, y me ponía a hablar con desconocidos. Y era una época en la que yo no consultaba tampoco, así, bueno, no tenía el canal de YouTube, nada de esto. Y entonces lo que yo hacía era que me presentaba en esas salas de chat como un vidente y yo decía que consultaba gratuitamente. Y bueno, pues nada, había gente que se me acercaba por conversar, otros por consultarse. Y así, bueno, pues me ponía a hablar con gente desconocida. Y un día me pongo a hablar con una señora desconocida y la señora me dice: mira, yo soy de Argentina, pero yo soy chamana, he estudiado chamanismo en México y la verdad es que estoy viviendo un momento difícil de mi vida porque tengo cáncer de páncreas y me han dado 3 meses de vida. Me dijo: pero me complace decirte algo, tengo un mensaje de mis espíritus para ti. Y entonces me dice que bueno, entre las cosas que me dijo, ahí parte de la conversación que me la reservo, pero bueno, hay una parte de la conversación importante que ella me dice: tú eres un dragón rojo. Ah, bueno, porque el tema es que había una persona en mi vida, había llegado una persona en mi vida, yo había conocido una persona que era una persona que parece que no era muy buena persona, tenía una energía bastante oscura, un ser oscuro. Y entonces esta persona me dijo: ten mucho cuidado con esa persona. Y entonces, bueno, como me la describió, yo sabía quién era y todo, ¿no? Pero yo le dije, ella me dijo, tú eres un dragón rojo. Y esa es la primera vez que viene el tema del dragón rojo a mi vida, ¿no? Y me dice: tú eres un dragón rojo. Yo le dije: pero ¿qué cosa es ser un dragón rojo? ¿Por qué dices que soy un dragón rojo? Entonces ella me dijo: esto es largo de contar. Me dijo: te voy a mandar un email, que yo creo que nunca me lo mandó, explicándote todas estas cosas. Pero bueno, así rápidamente sí te puedo decir que bueno, ser un dragón rojo significa que tú le puedes cambiar el destino a las personas. A ver, esto sí me resonaba, porque efectivamente yo tenía esa sensación de que habían personas que habían pasado por mi vida y que yo les había cambiado la vida de alguna manera. Incluso después que ella me dijo todo esto, de que yo le había, que tenía el don, ¿no?, de poderle cambiar el destino a las personas, yo le dije: bueno, pero a ver, tú me dices que esa muchacha es un demonio, un ser oscuro y tal. Yo le dije: yo le quiero cambiar la vida a esa persona. Entonces ella me dijo: bueno, pero ten mucho cuidado. Y yo le dije: no, sí, tendré cuidado y tal. Y entonces, bueno, pues nada, que efectivamente al final terminé cambiándole la vida a esa persona para bien, ¿no? Pero bueno, esa historia no la quiero contar aquí. Voy a hablar de la segunda vez que me hablaron del tema del dragón. Yo tenía una amiga, que era una amiga con la que yo conversaba todos los días, y una persona a quien yo quiero mucho, que le tengo mucho afecto. Y entonces ella yo me había habituado a hablar con ella, hacíamos videollamadas prácticamente todos los días. Este tipo de amiga virtual, ¿no?, que no la conoces personalmente, pero que haces una amistad muy, muy grande.
Y entonces ella siempre me decía, Tadeo, no te estés acostumbrado a estar hablando conmigo todos los días, porque yo tengo un novio que es ruso y nos vamos a ir de luna de miel en el tren transiberiano y vamos a hacer todo el recorrido que se va a hacer nuestra luna de miel y vamos a estar 3 meses sin vernos. Así que vete haciendo la idea de que vas a estar 3 meses sin verme. Y entonces, bueno, a mí aquella idea me dejaba como muy triste, ¿sabes? Pero ¿cómo vamos a estar 3 meses sin vernos? Entonces me va a ser eterno y tal. Y entonces, una noche, estaba yo dormido y en el sueño yo me vi en forma de dragón intentando descarrilar el tren, intentando parar el tren, ¿no? Con las garras, intentando aguantar la locomotora del tren para que no siguiera, ¿no? Y entonces, bueno, tuve yo este sueño, ¿no? En que estaba yo en forma de dragón intentando hacer que el tren transiberiano no avanzara, ¿no? Y entonces, nada, estas cosas de la vida, que un tiempo después, unos cuantos semanas después, me estaba leyendo un libro que se llama Un Curso de Milagros, y en ese libro que se llama Un Curso de Milagros dice: si tu mente funciona bien todos los días ocurrirán milagros en tu vida, y si no lo crees, deja de leer el libro y pide que te ocurra un milagro ahora mismo. Entonces yo cerré el libro y dije, yo quiero que me ocurra un milagro ahora mismo. Y entonces me quedé así tranquilo a ver qué pasaba, y como a los 10 minutos me escribe una muchacha por el Facebook, que era una muchacha que yo conocía porque una amiga mía me la había traído para que yo la consultara, pero esa muchacha de mi vida no sabía nada, ¿no? Y entonces me dice la muchacha, mira Tadeo, estoy en Las Vegas, yo vivo aquí en Las Vegas, en los Estados Unidos. Me dijo, acaba de entrar un espíritu a mi habitación. Me dijo, un espíritu atravesó la pared, que es el espíritu de un indio, y atravesó la pared y me ha dicho que tiene un mensaje para ti, que te lo dé y que tú lo vas a entender, porque ella me dijo, yo el mensaje no lo entiendo, pero él me dijo, el espíritu, que tú sí lo ibas a entender. Entonces me dijo, mira, el mensaje es el siguiente: deja en paz a esa muchacha, pareces un dragón queriendo descarrilar un tren. Y entonces, claro, yo le dije a la muchacha, sí, yo sí entiendo el mensaje, lo entiendo perfectamente. Y claro, me sorprendió muchísimo, porque uno a veces tiene la sensación de que los sueños son tonterías, que los sueños son cosas que son, bueno, banalidades, ilusiones y cosas así. Y sin embargo, fíjense que aquel tren parece que tenía algún tipo de valor en el plano espiritual, porque parece que en el plano espiritual el hecho de que yo estaría intentando descarrilar ese tren, pues podía tener consecuencias en la vida de esa muchacha. Bueno, de hecho, esa muchacha rompió la relación con el novio ruso y nunca se llevó a subir en el tren. Al final se casó con otra persona, bueno, su vida cambió, pero ese viaje en ese famoso tren nunca tuvo lugar, ¿no? Entonces, claro, uno se pregunta, bueno, ¿hasta qué punto el hecho de que yo en ese sueño me haya puesto en forma de dragón a descarrilar el tren haya tenido algo que ver con esto? ¿O qué importancia tenía para que un espíritu viniera a darme ese mensaje a través de una amiga? Bueno, son los grandes secretos de la vida. Pero bueno, desde entonces ya he tenido esa sensación de sentirme dragón, ¿no? De hecho, he estado investigando sobre el estirpe de los dragones y bueno, y he llegado a la conclusión de que, bueno, habían dragones en épocas inmemoriales, dragones que fueron eliminados poco a poco por la raza humana, y personas que asesinaron a los dragones se convirtieron en reyes de pueblos, ¿no? De hecho, hay palabras como Aragón y cosas así, que son palabras que suenan como a dragón, ¿no? Aragón. Y bueno, habían dragones en diferentes lugares del planeta. De hecho, hubo una batalla muy famosa que dicen que ocurrió hace 13.000 años entre los seres reptiles, o sea, los dragones, y bueno, hay diferentes tipos de reptiles, ¿no? Y los seres felinos, que dicen que son nuestros verdaderos creadores. De hecho, los seres felinos en algún momento en la era de Leo estuvieron en la tierra y dejaron en Egipto la estatua esta, que es lo que es la efigie de Giza, que no es más nada que la escultura de un león. Lo que pasa es que el faraón le quitó la cabeza del león y esculpió la cabeza del faraón, pero en realidad la cabeza que estaba allí era la cabeza de un león. Y entonces, bueno, pues los felinos vencieron a los reptiles. Dicen que había reptiles buenos, reptiles malos, que todos los reptiles no eran malos, y dentro de estos reptiles estaban los dragones, que dicen que no eran malos. Pero el tema es que los reptiles, los dragones o los Anunnakis, o todos estos seres reptiles que pasaron por la Tierra en algún momento, ellos podían vivir 80.000 años. O sea, el tiempo que ellos vivían
era 80.000 años, y por tanto pasaban generaciones de seres humanos y los dragones o los reptiles seguían por ahí, ¿no? Entonces, bueno, hay lugares, como por ejemplo el famoso monstruo del lago Ness, que parece que era un dragón que estaba ahí en ese lugar. Bueno, parece ser que alguna persona que luego se convirtió o pasó a formar parte de la realeza británica, bueno, pues asesinó al dragón. El tema es que cuando uno mata al dragón, el dragón viene al vientre de la familia de esa persona. De hecho, un hombre que asesina a un dragón puede venir en su encarnación siguiente como mujer y que le pongan el dragón en el vientre. O ese hombre que mató al dragón puede dejar embarazada a su esposa y el hijo que viene por el vientre es precisamente el espíritu del dragón. Bueno, en la mitología escandinava esto es mucho más conocido, ¿no? Habían, personas que eran hijos del dragón, o sea, que se sabían que eran hijos del dragón, que ellos entendían perfectamente cómo el espíritu del dragón había venido al vientre de determinada princesa, ¿no? De hecho, si ven la serie Vikingos, bueno, se habla de esto, ¿no? Hay un personaje importante que, bueno, es la hija del dragón, y de hecho, el hijo que tuvo esa muchacha, que no recuerdo el nombre, el hijo que tuvo creo que fue con Ragnar Lodbrok, uno de los hijos de estos, tenía en el ojo la marca del dragón, ¿no? Tenía como una especie de dragón dibujado en el ojo de ese niño, ¿no? Que no recuerdo si fue Ivar sin huesos, bueno, uno de estos personajes. El tema es que por otras razones yo me he sentido vinculado a la familia real británica, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues porque yo desde niño tenía un sueño, que era un sueño donde yo estaba sentado frente al mar en una peña y estaba como echando de menos a alguien que estaba del otro lado del mar, ¿no? Y entonces cuando ya se ponía la tarde y ya caía la noche, yo miraba para atrás y veía el palacio iluminado. Ese palacio era mi casa. Y yo entraba al palacio y desde el descanso de la escalera miraba el salón de baile y había un montón de gente ahí bailando. Venía un criado con una copa llena una bandeja llena de copas de champán, me brindaba una copa, yo la rechazaba y subía a mis habitaciones. Ese sueño yo lo estoy teniendo desde que era niño, desde que tenía 6, 7 años, estaba soñando eso. Pero yo sabía que esa persona, que era una persona europea, rubia, de ojos azules, esa persona era yo. Y claro, yo en aquella época, siendo un niño, no tenía mucha noción de vidas anteriores ni nada de esto lo fui aprendiendo poco a poco. Pero este era mi gran sueño repetido. O sea, dicen que los sueños repetidos son muy importantes porque cuando tú sueñas insistentemente algo, es porque tu alma viaja a ese lugar y te da la posibilidad de cambiar el sueño a través de una ensoñación. Y si tú eres capaz de cambiar el sueño a través de una ensoñación, entonces tu presente y tu futuro puede cambiar. Y por tanto mi alma me llevaba insistentemente a ese lugar. ¿Por qué? Claro, estas cosas las supe después. Porque en ese momento justo en el que yo estaba mirando el salón de baile y vinieron a ofrecerme una copa, y yo rechacé la copa y subí a mis habitaciones porque no quise participar en el baile. Luego al día siguiente yo me subí a un barco, viajé a América y en América me asesinaron, ¿no? Entonces, ¿por qué mi alma viajaba constantemente a esa fiesta, a ese baile? Bueno, porque si yo hubiera participado del baile, si yo hubiese conocido a una muchacha, si yo me hubiese hecho novio de la muchacha en ese baile, si yo me hubiese casado con la muchacha en vez de irme a América, pues entonces hubiera sobrevivido. Y entonces el alma te lleva en sueños a ese momento crucial donde se puede dar el viraje de tu vida. Por tanto, si ustedes tienen sueños repetidos, en definitiva yo hablo de estas cosas para que la gente también, no va a hacer el cuentecito, sino para que la gente aprenda también. Si alguno de ustedes tiene un sueño repetido, estudien muy bien el sueño, porque es un momento a donde ve el alma y tienes la posibilidad de cambiar el sueño para cambiar el rumbo de tu vida, ¿ok? Bueno, luego yo con el tiempo me puse a buscar por esas casualidades de la vida. Un día estaba en la Biblioteca Nacional y me encuentro un libro grandote que decía Palacios de España. Y entonces yo dije, ay caramba, yo siempre he soñado un palacio, voy a ver si está aquí. Y empiezo a mirar y lo encuentro ahí. Era el Palacio de la Magdalena y está en Cantabria. El Palacio de la Magdalena está en Santander. Y entonces, bueno, pues yo siempre tuve la cosa de que yo quería visitar ese lugar. Yo decía, esta es mi casa, yo he vivido aquí y tal. Pero entonces, yo hablando de estas cosas, un día hablando con una buena amiga mía, mi amiga Janet, le dije, Janet, yo sueño un lugar que es como mi casa, es un palacio. Y cuando yo estuve aquí en España, que yo a Janet le enseñé, bueno, los vídeos que yo hice del lugar y todas las cosas, Janet me decía, no, Tadeo, si yo también sueño ese lugar, y ese lugar era mi casa.
Y entonces, claro, ella me decía, no, esa es mi casa, esa es mi casa. Entonces yo dije, bueno, si esa era tu casa, pues tú tuviste que haber sido en la encarnación anterior la reina Victoria Eugenia de Battenberg. Y yo debía haber sido tu hermano. Entonces empezamos a buscar las relaciones numerológicas entre el hermano, que es Mauricio de Battenberg, y Victoria Eugenia de Battenberg, y efectivamente son dos hermanos muy unidos. Y me empecé a enterar de la historia de Mauricio y de Victoria. Y bueno, llegamos a la conclusión de que sí, que había una serie de similitudes. Porque yo, por ejemplo, yo soy un escorpión y tengo mi ascendente en Libra. Este señor era un librano y tenía su ascendente en Escorpio. Y esta persona murió un 27 de octubre y yo nací un 28 de octubre, o sea, el día siguiente, ¿no? Él murió con 23 años, murió en la guerra, en la Primera Guerra Mundial, murió en la zona esta de Bélgica, Francia, por ahí. Está enterrado en el cementerio de Ypres, en un lugar especial, pero la familia no quiso rescatar su cadáver, no quiso enterrarlo con honores de príncipe, sino que, bueno, lo dejaron enterrado allí con el resto de soldados. Eso sí, en un lugar especial, allí en el cementerio de Ypres. Bueno, el tema es que yo quería regresar, yo quería ir a la tumba de Mauricio de Battenberg. Y estaba con la cosa el verano pasado de que quiero ir a Bélgica, que voy a ir al cementerio de Ypres y todas estas cosas. Pero nada, esas cosas de la vida que se me cerraron los caminos. Parece ser que mis espíritus, mis guías protectores, me dijeron, Tadeo, tú quieres ir a la tumba donde tú estás enterrado. Y entonces a donde me llevó la vida fue a Londres. Y en Londres estuvimos intentando entrar a la abadía de Westminster varias veces, pero no podíamos, siempre pasaba algo, que tal, que se fue. Bueno, un día, el día ya antes de marcharnos, que era 30 de julio, día muy importante para mí, hablé con el chico que estaba ahí en la puerta, y el chico me dijo, mira, ven mañana a las 9 de la mañana que yo te voy a dejar entrar. Y nosotros no teníamos entrada ni nada. Bueno, a las 9 de la mañana estábamos allí. Y el chico, cuando abrieron las puertas, nos dejó pasar de primero. Y después entró toda la gente que tenía entrada. Y entonces mi esposa y yo, porque nos pararon afuera en un lugar allí, mi esposa decía, ay, Tadeo, pero qué raro, aquí todo el mundo tiene entrada, mira la gente con los papeles, la gente tiene la entrada en el teléfono, nosotros no tenemos nada. Y yo decía, no te preocupes, y yo decía, no te preocupes, que parece ser que nosotros tenemos que entrar ahí, por alguna razón. Y bueno, efectivamente, era 31 de julio, un día muy importante para mí. 31 más 7, que es 31 de julio, 31 del 7, 31 más 7 es 38, y yo nací un 28 del 10, 28 de octubre, que es 38 también. Y ese día, 31 de julio, fue el día que yo conocí a mi esposa. Y era el día del cumpleaños de la novia anterior que yo había tenido. O sea, que es una fecha muy importante en mi vida. Yo digo que es el día más mágico de mi vida. Y yo decía, caramba, no puede ser de otra manera, que yo tenía que entrar aquí a la abadía de Westminster justo el 31 de julio, que es el día mágico de mi vida. Y entonces, bueno, pues nada, después que estuve por allí, que estuve allá adentro, ya me puse a pensar y dije, caramba, ¿será que antes de ser Mauricio de Battenberg, yo fui otra persona de la misma familia real inglesa? Y entonces empecé a estudiar las fechas de nacimiento y de defunción y los signos zodiacales de todos los reyes que habían enterrado en Westminster, en la abadía de Westminster. Y me encontré con un señor que se llama Jorge II, que es una persona que nació un 30 de octubre, yo nací el 28, nació el 30, una persona que padecía de hemorroides, que tenía fama de mujeriego, que murió bebiéndose una taza de chocolate, y yo no puedo beber el chocolate porque yo pruebo el chocolate y se me salen las hemorroides. Yo he mejorado mucho de las hemorroides a partir de que me di cuenta de que era el chocolate lo que me hace daño, pero normalmente el chocolate no es lo que te dicen normalmente que hace daño para las hemorroides. Te dicen, no, que cuidado de comer esto, cuidado de tomar café, de comer picante, y yo de todas esas cosas me cuidaba, pero lo que a mí me afectaba de verdad las hemorroides era el chocolate. Yo me como un trocito de chocolate, una tableta de chocolate, y ya se me irritan los hemorroides. Bueno, es como una cosa muy extraña. Bueno, ahora, descubriendo a Jorge II, descubriendo las similitudes que tiene conmigo, me doy cuenta de que tal vez esto tenga algo que ver, ¿no? Y entonces dije, caramba, Jorge II. Hay una cosa muy interesante, y es que yo estaba en Inglaterra, y yo, por ejemplo, cuando entré a la Catedral de San Paul, tuve problemas con un señor ahí que me dijo que no grabara. Oye, que te dije que no grabara y estás grabando, esa es una actitud muy poco amistosa. Y yo estoy diciendo, y ustedes van a hablarme de amistad a mí, que ustedes invadieron Cuba, ustedes aparecieron ahí en La Habana en 1762 y nos invadieron y no sé qué. Y es mami, ahora que me acordé de eso, voy a grabar aquí lo que me dé la gana, para que tú sepas, porque ustedes están en deuda conmigo, yo soy de Cuba. Y entonces, bueno, estaba con el número ese de que esta gente nos invadieron, no te guardo el rencor, pero fíjate.
Y entonces, esas cosas de la vida. Y me doy cuenta de que quien echó a andar esa guerra, que fue la guerra por la cual los ingleses estuvieron en La Habana en 1762, fue precisamente Jorge II, ¿no? Es cierto que Jorge II murió antes de que los ingleses estuvieran en La Habana. Ya el que de alguna manera estaba reinando en Inglaterra cuando se dio la invasión era su hijo Jorge III, pero sí es cierto que Jorge II fue quien echó a echar a andar a esa guerra. Y luego yo, ya dándome cuenta de que yo pude haber sido Jorge II antes de haber sido Mauricio de Battenberg, ya me puse a pensar y dije, caramba, yo aquí en Londres diciéndole a todo el mundo, porque ustedes invadieron La Habana, y dije, a ver, yo pude haber sido el culpable de todo esto, ¿no? Entonces esas son las cosas interesantes de la vida, ¿no? Porque al final hay cosas que te resuenan dentro y tú no sabes por qué te resuenan. Yo mismo no sabía por qué estaba yo con la cosa de que me vino a la cabeza cuando estaba en Londres, aquello de la invasión de La Habana, ¿no? Y yo diciendo esto, no, echándole la culpa a los ingleses, y resulta ser que yo mismo pude haber sido el culpable de todo eso, ¿no? Así que son esas cosas interesantes de la vida. Bueno, señores, por esto que es lo que quería contarles, y por toda esta situación del dragón, por esa sensación de decir, bueno, yo pude haber venido del estirpe de los dragones y así haber pasado a la familia real inglesa. De hecho, mi hija nació un 22 de enero, que es el día que murió la reina Victoria de Inglaterra. Por lo tanto, pienso que mi hija puede ser la reencarnación de la reina Victoria. Y entonces, bueno, estar limpiando ese karma, estar limpiando nosotros ese karma complicado, ¿no? Y entonces, bueno, pues nada, es lo que quería contarles. Tengo esa sensación de ser una persona que le puede cambiar el karma a las personas. Tengo la sensación que pude haber sido, en realidad, un dragón que pasó al linaje de la Casa Real Inglesa, y pienso que puedo estar limpiando todo ese karma complicado. Y bueno, pues nada, las señales que me ha dado la vida, ¿no? Me ha dado pistas con respecto a Mauricio de Battenberg, y también me ha dado pistas con respecto al rey Jorge II, que fue el último rey que enterraron en Westminster. Después que Jorge II fue enterrado en Westminster, ya más ningún otro rey fue enterrado en Westminster. Y lo gracioso es que está en una tumba totalmente anodina, que es una losa que está en el suelo, como a 3 metros de donde está la tumba del soldado desconocido, que es la gran tumba que hay ahí, que tiene flores, y es la tumba que todo el mundo visita. Y por tanto la gente pasa por encima de la tumba del rey Jorge II y ni se da cuenta de que está ahí la tumba, ¿no? Así que digo que esto es una cosa que lo asocio a mi propia personalidad, ¿no? Esta cosa de ser un ser anodino, de un ser que quedó en nada, ¿no? Y bueno, pues nada, interesante, esas cosas interesantes. Yo esto le llamo la arqueología personal, hacer una especie de arqueología de vidas pasadas para saber quiénes fuimos, ¿no? Yo llevo muchos años, toda la vida, estudiando mis vidas pasadas, ¿no? Porque yo digo que dentro de mi cuerpo hay por lo menos 4 almas, que son esos 3 seres, que fueron los 3 hijos que mi madre abortó y vinieron a mi cuerpo. Y uno de ellos pienso que es esta persona, ¿no? Que fue Mauricio de Battenberg, que antes fue Jorge II, y bueno, y que tirando por ahí para atrás, llegas a ¿dónde? Al dragón rojo. Así que mi gente, aquí se lo dejo. Venga, besos, abrazos. Si te ha gustado, por favor, regálame un like para que el contenido siga subiendo. Aprieta la campanita para que te avisen de cuando subo nuevos vídeos, que yo creo que ya a partir de la semana que viene empezaré ya a tocar temas un poco más metafísicos. Pero bueno, estas cosas quería contarlas para que lo sepan, ¿no? Y nada, eso. Besos, abrazos y nos vemos en el próximo vídeo. Venga, chao.